DJs, bienvenidos al podcast número 1 para DJs principiantes. Yo soy Alex Pimentel. Me da mucho gusto que por fin ya empecé este podcast. No sé si se está escuchando bien, pero bueno, voy a acercar más al micrófono. Vamos a hablar de temas literal para principiantes, pero subiendo pues ahora sí que hasta nivel avanzado y hasta un poquito más. ¿Por qué quiero empezar a hacer este podcast? Porque siento que no hay como tal un canal en donde pueda el DJ aprender de una forma, digamos, 1 a 1 y que se puedan responder las dudas en los comentarios. Así que si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios y de ahí ya voy a poder empezar a sacar más podcasts respondiéndoles temas. ¿Por qué este podcast para mí es muy importante? Porque hay demasiadas dudas dentro de las personas que quieren ser DJs, de los DJs que son principiantes, de los DJs que son intermedios y también de los DJs que ya están en un nivel que sienten que por tener mucha experiencia ya están en avanzados, pero les hace falta mucha teoría. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué va a ser el tema del día de hoy? ¿Cuál es algo muy principal que las personas que quieren ser DJs o que los DJs principiantes no saben? Eso se va a ir ocurriendo con los días, con los podcasts, pero el día de hoy quiero hablar como tal de por qué es muy importante que las personas que están empezando o los DJs que quieren ir avanzando entiendan que esto, ahora sí que el tener un controlador o comprarse un all-in-one o más bien tocar en CDJs, antes de poder comprarlo tienes que fijarte en muchas cosas. Ahora sí que estamos yendo desde cero para atrás. ¿Qué es lo principal? Una persona que quiere o que fue a algún festival o que tiene algún amigo que tiene un controlador, lo vio tocar o qué sé yo, algo sucedió en él que le dieron las ganas de tocar, detente ahí. ¿Por qué? Sí está bien, pero vamos a empezar con los pies sobre la tierra, ¿ok? No se trata de que si no tienes algún controlador, no puedes ser DJ, porque les puedo decir que mi primer controlador me lo compré después de 2 años. Y también estuve tocando en muchos lugares, aprendí a tocar dentro de la computadora, lo fui desarrollando. Una vez de que tuve algún controlador o algún CDJ o algún equipo para DJs, pues tuve que poner en práctica lo que ya tenía hecho o aprendido en la computadora. Ahora sí que a base de prueba y de error fui avanzando. Y ya después que reuní todo el dinero que pude, me pude comprar un controlador. Así que no hay necesidad de comprarse un controlador. Deténganse ahí. Primero, tienen que checar cuáles son los programas, ¿ok? Nosotros los DJs, como tal, manejamos 2 tipos de programas, de equipos DJ. Vamos a segmentarlo. El equipo análogo, vamos a llamarle tornamesas. Las tornamesas no son las que su abuelita tiene y pone los discos. Ese se llama tocadiscos. Son como los primos gemelos, pero no fueron hechos para los DJs. Fueron hechos para que los tuvieran en las casas y las mamás, las tías, los papás, los abuelitos pusieran los viniles o los acetatos, ¿ok? Acetato y vinil va a ser otro tema porque son 2 cosas diferentes, pero sigue siendo pues el mismo disco, ¿ok? Ahora, dentro de los equipos digitales vamos a encontrarnos pues que empezamos desde abajo, controladores. Los controladores son los que van directamente conectados hacia una computadora. Si no tienen la computadora no sirve de nada y son como los que yo tengo aquí atrás. Después de estos, por supuesto vas a necesitar un programa. Programas hay muchos. Ahorita les voy a decir, hablando de ese tema, hay muchos programas. Después lo sigue los sistemas todo en uno. ¿Ok? Este es un sistema todo en uno. Lo podemos conectar a la computadora o lo podemos utilizar con USB. Así de sencillo. Y tenemos el equipo profesional. El equipo profesional como tal es la representación de lo que en un momento fueron las tornamesas, pero de una forma digital. Suelen ser más caros, suelen tener una fidelidad mejor que muchos de los controladores y también se puede decir que tienen la misma, digamos, calidad. Para no entrar en términos de XLR, TRS, RCA, se podrá decir que están en un nivel ya más superior y pues por supuesto para saber operar el equipo profesional pues ya debes estar en un nivel con conocimiento profesional. No es de que tú digas, bueno, yo aprendí a tocar en estas, puedo tocar en equipo profesional. Como tal sí lo vas a lograr, pero no es así como que me paso de uno a otro y ya. Con el tiempo lo vas a lograr, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes aprendan estas 2 cosas. No me confundan el equipo análogo,
que es que existen las tornamesas y los tocadiscos. Los tocadiscos déjenlos a un lado porque no fueron hechos como tal para ser manipulados de una forma que el DJ lo hace. Y las tornamesas sí fueron diseñadas y hay muchos modelos que las marcas para DJs tienen que fueron diseñadas precisamente para una de dos, para trabajar con acetatos con viniles o para trabajar con timecodes o para trabajar de muchas otras maneras que el DJ tiene muchas formas de utilizarlo. También existen, vamos a entrar en detalles ya de esto después para no salirme del tema, ese mundo análogo. Podríamos decir lo que es más complicado de entender, más complicado de comprar, porque una tornamesa te cuesta lo que cuesta este. Y vas a necesitar dos, vas a necesitar una mixer, entonces ya son muchas cosas. Yo no les recomiendo que piensen que lo mejor es aprender a tocar con tornamesas. Eso sí lo vamos a hacer, pero si ya es un nivel ya un poco más avanzado, déjenlo hasta el final. Déjenlo como la cereza del pastel. Ahora, que es muy importante que chequen que no hay necesidad de gastar al principio para saber si les está gustando. Primero váyanse con ¿qué? Con un programa. Ahora, hablando en programas, vamos a conocer muchos nombres. Uno de los más populares, ¿cuál es? Ya sabemos que es Virtual DJ. Muchos le cambian el nombre por la dislexia, le llaman DJ virtual, pero se llama Virtual DJ, ¿ok? Virtual DJ como tal es el más popular, pero desde mi perspectiva, esta es mi opinión. Ahora sí que cada quien tiene opiniones diferentes. Desde mi opinión, no es el mejor. ¿Por qué? Porque no tiene equipos. Sí trabaja con muchas marcas que hacen los equipos, pero como tal le hace falta un equipo. O sea, le hace falta desarrollar un equipo. Después podemos hablar de Traktor. Traktor es un programa desarrollado por Native Instruments. Tenemos Serato. Serato tampoco tiene como tal equipo que haya diseñado. Trabaja con muchas marcas como Pioneer, como Rain, como Numar, como muchas otras, Hércules. Tenemos lo que es Denon. Denon también tiene equipo, es uno de los top. Y también tenemos, bueno, como tal, se podrá decir que es Engine. Y la marca, pues, es Denon. Y también tenemos DJ Pro. DJ Pro tampoco tiene equipo, no ha desarrollado equipo. Y al final podemos decir que Pioneer DJ desarrolló Rekordbox, que Rekordbox es el programa, ¿ok? Entonces se podrá decir que hay más programas, pero se podrá decir que tenemos Virtual DJ, DJ Pro, Serato, Traktor, Rekordbox y podemos hablar de otros más, pero se podrá decir que son los más populares. Ahora, vamos a saber que todos hacen lo mismo. Hay que saber esto. Todos los programas tienden a hacer lo mismo. ¿A qué? A mezclar una canción con otra canción o varias canciones. ¿Por qué? Porque podemos tener 2, 3, 4, dependiendo del programa, podemos tener demasiados o varios decks, ¿ok? Ahí va. Ustedes tienen que entender que para ser DJs no se necesitan comprar el equipo. Ustedes pueden mezclar súper bien aprendiendo en la computadora. Obvio, hay etapas. Ustedes pueden decir, sí, yo puedo mezclar en la computadora, pero a lo mejor todavía no aprendo a tocar en los controladores o en un all-in-one o en CDJs. Pero ya en la computadora ya lo empiezo a dominar. ¿Se vale? No es que no porque toques en una computadora no lo seas, pero son niveles que vas a ir alcanzando como desbloqueando poco a poco. Al momento de que tú sientes que ya necesitas tocar las perillas, los ecualizadores, los efectos, el jog wheel, en ese momento es cuando tú ya necesitas buscar ¿qué? Un controlador. Hay muchos modelos, hay muchas marcas, todo va a depender mucho de los géneros que tú toques y también de tu presupuesto. Va a depender mucho también de los programas. Eso quiero hablar para otro podcast, pero sí es muy importante que tú sepas que son etapas que tienes que ir cubriendo. Como estás empezando, no sabes esas etapas, alguien te las tiene que ir indicando. ¿Por qué? Porque muchos DJs piensan, pues yo me voy a comprar yo quiero ser DJ, yo me voy a comprarme aquí mi controlador. Muchos le llaman tornamesa, muchos le llaman consola, muchos le llaman de muchas maneras, pero se llama controlador DJ. ¿Por qué? Porque controla un programa de la computadora. Si no está conectado, de nada sirve. Y se lo compran, lo sacan y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces es ahí el punto en el que pues se me frustran, se sienten mal, lo guardan, lo ponen debajo de la cama y ya se queda un rato a ver cuándo se les vuelve a dar la gana. Ese es un punto de quiebre para la persona que quiere ser DJ. ¿Por qué? Porque no es difícil sacar el equipo, instalarlo, saber qué versión tienes. A lo mejor te dan 15 días, a lo mejor te dan un mes, a lo mejor parte del equipo pues te va a venir gratis el programa. Entonces todos estos aspectos son muy importantes que ustedes como DJs o personas que están interesados sepan. Es por eso que voy a empezar a hacer estos podcasts. Y también, por así que si quieren aprender, los invito a que tomen mi curso DJ Principiante. Ahí
Vemos a detalle, son 350 clases en donde ustedes van paso a paso y los pueden ver, las clases las pueden ver, es acceso de por vida, las pueden ver 24 horas al día. Si se quieren repetir, las regresan. Si quieren adelantar porque a lo mejor un día no tienen nada que hacer, lo pueden hacer. Es muy importante, les voy a dejar los links para los que quieran tomar esto. Y si todavía no te sientes muy seguro, puedes continuar viendo los podcasts, también te van a servir. Como tal, las clases, pues bueno, voy tocando tema tras tema tras tema, va en orden. Y tengo 10 cursos. Como tal, tengo 25 años como instructor. Como DJ y como instructor tengo como unos 10. La verdad es que no los he contado, pero siempre he estado dando clases. Siempre he estado aprendiendo. He viajado por todo el mundo como DJ en cruceros internacionales. He trabajado mucho en hotelería. He trabajado en muchos lugares como DJ. Y toda esta experiencia que yo la traigo, que yo la tengo, de nada me sirve si no la comparto, ¿vale? Entonces hasta aquí vamos a dejar el podcast. Voy a tratar de hacerlos cortos porque si no se me apaga la cámara y me quiero aventar mis podcasts en una sola toma. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Alex Pimentel y estamos aquí en el podcast de DJ Jim.